Chévere. Saily. Vale, un cordial Es que nos estamos saludo, turnando. cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 13 de agosto. Continuamos con esta maratón que tenemos en el día de hoy. Ya realmente pues pasamos la mitad y realmente hemos aprendido mucho con todos los invitados especiales que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, y esta no va a ser la excepción. Así es que, Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida y presenta a nuestros invitados. Una vez más aquí, presente. Y seguimos con invitados de lujo realmente. Le doy la bienvenida a Merly, a Daniel, con Gracias. un título como Entre el Sol y la Luna, un camino de sanación. A ver, ¿qué tiene que ver el Sol y la Luna aquí? Que le doy la bienvenida y ustedes nos dirán, ¿eh? Claro que sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver el sol y la luna con la sanación, ¿no? Más con el Desde, masculino y el femenino, ¿cómo es esto? sí, Cuéntenos. desde nuestra experiencia, claro que sí. Bueno, nosotros somos de los que creemos que en cada uno de nosotros hay y existe y venimos de una dualidad, ¿no? En esencia, dos energías que están dentro de nosotros. Una a veces es llamada dentro de unas culturas y unas creencias la energía masculina, la otra es la energía femenina. Hay otras culturas que lo llaman el sol, la energía solar, la energía lunar. Y entonces, bueno, nosotros decidimos, Merly y yo, como titular esta charla, bueno, entre el sol y la luna, entre lo masculino y lo femenino que hay dentro de nosotros, cómo se transita hacia una sanación. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, bueno, pensamos que lo más sensato para comenzar a hablar de este camino de sanación es hablar de esta dualidad, donde se presentan, o sea, a dónde viene todo esto. A la final, creo que, o pensamos, que este camino inicia precisamente en una unión entre un hombre y una mujer para darnos a luz a cada uno de nosotros. O sea que somos productos de la combinación o la sinergia de dos energías, ¿sí? Y bueno, y lo podemos ver en muchas partes de la vida, ¿no? En muchas manifestaciones. Podemos hablar, bueno, desde mi ámbito de conocimiento, por ejemplo, en la física, ¿sí? En la ley de acción, de la reacción, en la química, entre lo ácido y lo alcalino o lo básico, en la informática, increíble pero cierto, pero es que hay bits y los bits son unos y ceros o altos y bajos de electricidad. En electromagnetismo están los polos positivos, están los polos negativos, ¿no? O sea, es así, venimos digamos, y estamos expresados en una realidad dual. Y pensamos que siendo conscientes de estas dualidades que existen en nosotros es que el camino de la sanación puede tomar un curso y puede como ensancharse ese camino, ¿no? Entonces, en esencia, digamos que ese es el fundamento, ¿no? Merly, yo no sé si... Bueno, este hombre sí de verdad que es toda una energía masculina. Movimiento, acción. A ver, Merly. Bueno, partiendo precisamente de ese sol y la luna, es también llevarnos a lo que el universo y la naturaleza nos brinda como base esencial de la vida. Y bien lo que estaba diciendo Daniel, o sea, esa parte de luna, sol, luz, oscuridad, y empezamos a mirar y nos vamos a ir encontrando en la naturaleza y en la vida numerosos ejemplos de ese complemento tan importante, de esa parte de esencia femenina y de esencia masculina,
cómo se pueden integrar y complementar para que la existencia misma pueda darse. Tú Sí, necesitas la acción, como estabas diciendo, pero también requieres la pausa. Entonces está la esencia del hacer y la esencia de ser y estar. Y exactamente. pues a veces siendo primeramente una unidad y luego esa dualidad, hay veces que de pronto nos estamos moviendo más hacia un lado que el otro. Y para ser muy honesta, realmente esta concepción o esta idea de que dentro de cada persona, o voy a hablar de mí, coexisten esas energías, lo vine a interiorizar como más recientemente o a empezar a comprender. Sí tuve una historia o una anécdota por darle un nombre, y es que en un sueño, un hombre que parecía pues como, no sé, un ser divino, un ángel, me decía, recuerda que la cura de todas las enfermedades se logra cuando se alcanza el equilibrio de las polaridades masculinas y femeninas en tu interior. De esas cosas que yo desperté, anoté esa frase y desde ese momento comenzó a despertarse en mí ese interés de entender un poco más cómo es esto y qué repercusiones tiene en la vida de todos al final, ¿no? O en la vida de cada persona. Entonces, otra cosa que me parece muy bonita cuando elegimos este título era que yo le decía a Daniel, yo le decía, mira, es que en realidad cuando hay un momento entre el amanecer y cuando empieza a salir el sol, que aún la luna está presente, donde ellos se ven, donde el sol y la luna se ven, se honran, se agradecen el espacio que cada quien ocupa y uno le da la bienvenida al otro y ambos son necesarios para que pueda existir la vida en el planeta. Cada uno tiene su rol y su función. Y justo en ese momento, entre el sol y la luna, lo veo como ese equilibrio o ese balance tan importante que existe a nivel del planeta, porque si lo puedes ver como el planeta completo, esa luna y ese sol le dan esa energía y ese equilibrio necesario, pero también ocurre en una persona y ocurre incluso dentro de cada una de nuestras células. Entonces, por ahí es ese camino que hemos identificado. Y Exactamente. en el primer programa, en la apertura de esta maratón, mencionábamos eso precisamente, es la expresión de Dios, porque es esa expresión de amor como Él se quiso experimentar. ¿Y Él cómo se quiso experimentar? Dándonos ese 50% masculino y ese 50% femenino. Y como ustedes lo mencionan, la naturaleza, la creación, toda tiene esa expresión de Dios. Es ¿Ok? correcto. Porque siempre nos ha enseñado de que ese Dios, hombre, patriarca, pero nunca nos han enseñado esa parte femenina de Dios. Y lo vemos en la creación, pero lo ignoramos en esa conexión divina con Él, ¿cierto? Sí, es correcto, es verdad. Y que nombras ahorita eso, Mabel, fíjate cómo lo identificamos en el día, o sea, cómo vemos esas manifestaciones, ah, concibiendo que Dios está donde sea, ¿sí? En cada una de las existencias. ¿Cómo identificamos nosotros en verdad estas energías, ¿no? Eh, Voy a hablar un poco de mi experiencia en el ámbito profesional. Yo que practico la disciplina de hacer software, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo que es cotidiano y tiene que ver con, y mucho lo que decía en este momento Merly, que para hacer software necesitas un momento primero de diseñar, necesitas un momento primero como de pensar qué es lo que quieres hacer, necesitas arquitectar cosas que son propias de esa energía luna, de esa energía lunar, ¿sí? De entrar en un intro, ¿sí? De darle forma, darle identidad a lo que quieres hacer y luego que digamos que esa etapa es realizada, entonces uno pasa a, digamos, el construir, realmente al construir, que es ya el desarrollar el software por sí mismo, empezar a hacer el código y todo, pero basado en esa, vamos a decirlo así, en esa partitura que se crea. Entonces,
si lo vemos dentro del punto de vista de la energía solar y lunar, ahí están perfectamente expresadas, ¿sí? Manifestadas la energía lunar en términos de que es ella la que observa, es ella la que le da forma a las cosas, es ella la que le da concepto, a la que le da propósito a las cosas. Y una vez que todo eso tan hermoso realmente está hecho, pero está hecho en algún plano, puede ser en el plano mental o puede ser en algún plano material, como sea, entonces llegan unas manos, otras mentes y empiezan a hacer y hacer y hacer y hacer y a expandir, a extender las cosas, a materializar las cosas, ¿no? Entonces, yo desde hace muchos años vivo y estoy consciente de esto desde hace muchos años, desde que prácticamente desde que estoy estudiando todo esto y tal vez atrás, pero no lo había identificado. Pero sí, indiscutiblemente que para cada cosa de la vida hay, inclusive cuando uno va a cocinar, y uno empieza a cortar las cosas, los alimentos y todo esto, y empieza a limpiarlo, y algunas personas que a lo mejor le quitan el pellejito a la carne, o ese tipo de detalles, allí se expresa realmente la energía lunar, ¿sí? Y cuando entonces procedemos a empezar con el fuego, en el carbón, en lo que sea, ya es la energía solar la que se empieza a manifestar, ¿no? O sea, creo que en cada cosa que hay, no sé qué opinas tú, Merly. Yo completamente de acuerdo con lo que dices y mientras estabas relatando eso, lo que me llegaba es, si nos tomásemos ese tiempo de procesar en el momento presente, bajo esa conciencia de cómo se expresan ambas esencias o ambas energías, nos Sí. vamos a maravillar y empezar a encontrar muchísimos ejemplos de ello. Otra manera como yo lo he identificado, por ejemplo, en muchas disciplinas, cualquier disciplina que tú realices, hay una parte donde, por ejemplo, dices, bueno, antes de empezar a hacer un ejercicio fuerte, primero estiras tus músculos, conectas con tu cuerpo, planeas lo que quieres hacer y luego pasas a la ejecución del ejercicio físico de esa energía más solar, más de hacer, pero usualmente también vuelves a regresar a hacer esa parte de recogimiento, de introspección, de estiramiento. Entonces, siempre vamos a encontrar que podemos ver esas expresiones en nuestro día a día. En mi caso particular, por ejemplo, cuando hago algunas prácticas como el tai chi o cualquiera de ellas, es el momento cuando respiro, siento como absorbo, como esa energía se concentra y luego se expande. Entonces, son ejemplos donde lo puedo ver y cuando no he estado como consciente de buscar ese balance, pago las consecuencias, que es entonces cuando haces, o no haces, sino de repente te retraes y te quedas en la inacción. Pero concuerdo contigo que hay la posibilidad de darnos cuenta de esa presencia en todo lo que hacemos. Y Totalmente. si eso ocurre afuera, ¿qué es lo que está ocurriendo adentro? También es importante reflexionar sobre ello. Totalmente. Tu micrófono. No, creo que estás en mute. A ver. Ok, ahora sí. Ok, disculpe. Ok, y con lo último que mencionaste, Merly, precisamente. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, ok. Con lo último que estás mencionando, estamos viendo una consecuencia en el exterior, es decir, en el sistema, en la sociedad, bastante marcada, donde estamos contemplando una guerra de poder, lo hemos mencionado ya en los otros segmentos, y precisamente esta guerra de poder es porque no estamos reconociendo a esa divinidad masculina y femenina. Nosotros usted le ha llamado energía, pero energía es información, energía es Totalmente. Dios, energía es fuerza, es Esencia. poder, es esencia. Es decir, un hombre más, un hombre menos al final es el creador, ¿sí o no? Totalmente.
Entonces estamos viendo esa ausencia de ese Dios en forma masculina y femenina. Lo estamos viendo totalmente en una guerra de poder, en una división, inclusive, como digo yo, en una ausencia, no falta, ausencia total de identidad. Y si no hay identidad, no hay armonía porque no hay equilibrio, hay conflictos, hay guerras, hay una desorientación total. Y para eso nosotros estamos trayendo esta programación el día de hoy, para comenzar a depositar estas palabras a un llamado de conciencia, a un llamado de que, mira, no es que Dios esté metido en una iglesia, es que Dios está en todas las formas. Claro, en todas En partes. todas las formas. Y como él principalmente me ha dicho a mi corazón, es que yo soy como un arte abstracto. Hay muchas formas, muchos colores, sin embargo, han sido esta falta de conocimiento de esa parte masculina y femenina de Dios la que nos ha llevado a todos estos conflictos que hoy en día vemos, a estos desórdenes, a esta competencia. Como Completamente. decía en el programa anterior que había dirigido, un abuso del poder que Él nos ha dado y ha depositado en nosotros mismos. Porque no se trata de un hombre Dios, se trata de la vida, del amor, de la creación. ¿Cierto? Sí, completamente, completamente. A ver, ese desequilibrio, Mabel, que tú nombras, esa manifestación, yo quisiera irme un poco más entonces hacia lo fundamental, hacia la familia, los que tenemos hijos, y que siempre hemos sido de alguna manera también hijos de alguien. Nosotros podemos darnos cuenta en el día a día, aquellos que, no sé, que tenemos como ese lente para ver qué puede provenir, qué acción o qué decisión puede provenir de una energía o de una esencia o de la otra. Que efectivamente cuando empiezan a suceder cosas en la familia que implican ese desbalance, cómo se van afectando a los demás. Cuando, por ejemplo, hablando, claro, porque en la madre la energía más importante es la energía lunar, en el padre es la energía solar. Cuando vemos exactamente esto que está comentando Merly, si quieres tú me complementas en su momento, que realmente la madre empieza como a asumir roles un poco más solares, no quiero decir de hombre, pero quiero decir solares, donde necesita colaborar con la expansión de alguna manera de los hijos o de la familia, y hacer, y entonces pierde un poco también el espacio de tiempo para proteger, para dar calidez, para recibir, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, indiscutiblemente que eso lo va proyectando también en los hijos. Los hijos a lo mejor entonces en ese momento empiezan como a sentir, puede ser como una madre en algunos momentos a lo mejor un poco menos cariñosa, porque bueno, porque la madre está a lo mejor, ¿sabes?, expuesta a esa, bueno, a los haceres. Todos tenemos cercanos historias familiares donde mujeres han salido a la calle a levantar las familias y a defenderlas y hacer que los muchachos, que los hijos, las hijas estudien y sacan adelante las familias. Así como hemos tenido también experiencias donde han sido los padres, padres que han tenido por una razón u otra que asumir también posturas lunares, padres que, bueno, que están con sus hijos y salen al mundo y todo esto, pero a lo mejor en la casa sí tienen que llenarse, ¿sí?, avivar esa energía lunar para tratar de cubrir algunas cosas. Efectivamente allí ocurren, o sea, yo creo que
en esos casos, esas personas lo hacen con la mejor intención, pero indiscutiblemente tiene que haber un nivel de conciencia para permitir los espacios de evolución de cada quien. Sí, ahora que mencionas eso, Daniel, Sí, me gustaría hacer como dos distinciones y un poco reflejado también en mi propia experiencia de qué pasa cuando hay ese desbalance. sí, Una de las cosas que me gustaría acotar para ir distinguiendo esa energía femenina, esa energía lunar o esa energía masculina o solar, es, por ejemplo, que el lado masculino es más la proyección y el lado femenino es más esa parte receptiva. correcto. En esencia, ese masculino tiene que ver mucho con el hacer, que ya lo comentábamos, y el femenino más con ser y estar, es como son lo que los caracteriza o su naturaleza. Y así podemos ir encontrando varias cosas interesantes a destacar, como por ejemplo, es más la parte intuitiva en el lado lunar, en el lado solar, puede ser más la determinación, la practicidad. Entonces, cuando empezamos a hacer esas pequeñas distinciones de lo que cada uno es, entonces podemos empezar a autoevaluarnos y darnos cuenta cómo está ese equilibrio dentro de nosotros, partiendo de comprender un poco las distinciones de cada una de esas expresiones de la energía, como lo decía Mabel, o esas expresiones de Dios. Por ejemplo, el lado masculino es más de ejecutar, el otro es más de reflexionar, de dar forma. El lado masculino es más de concretar, el femenino es más de esa parte reflexiva. ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos distorsiona? Y voy con mis ejemplos, que creo que los ejemplos pueden ilustrar mejor. Sí, Hubo una época donde mi contexto laboral era en un ambiente principalmente de hombres y un ambiente de un área muy técnica. Y bueno, yo iba adaptándome a la circunstancia y bueno, el día a día y vamos y hacemos y lo otro. Y decidí hacer un taller corto sobre comida japonesa, que lo iba a dar una japonesa. Y cuando yo la vi a ella con aquella femineidad con la que hablaba y aquella sutileza, y yo veía, yo decía, ¿en qué momento yo desconecté de eso? Y decía, Dios mío, me estoy volviendo una salvaje, fue lo que yo dije, ¿no? Y fue como un impacto, pero lo logré notar que sí se sí, veía y que yo reconocí, bueno, mi esencia no es tan así, como tan dale, vamos a hacerlo, o sea, hay algo que sentía que me faltaba y me empecé a dar a la tarea de ir reconectándome con ese lado, claro. quizás por esa convicción de la importancia del equilibrio. Y luego fue al revés, cuando ya yo me divorcié y que comencé a llevar esas riendas del hogar, como bien lo comentabas que ocurre en muchas mujeres, Sí, también empecé a notar que en algún momento, quizás en ese afán de establecer autoridad, comencé a hablarle a mis hijos como una generala, o sea, así muy, no, esto, haga, diga, venga, las haga, órdenes. puras órdenes. Y yo de repente volví a reaccionar y yo, Merly, acuérdate, entonces espérate, Claro, yo necesito equilibrar eso dentro de mí, porque yo puedo ser firme, pero también ser dulce, ser empática, ser capaz de conectar con el otro claro, y permitir la autoexpresión de cada quien. claro, Entonces volví otra vez a buscar ese balance de esas claro. energías porque entiendo el valor que tienen, así como nos pasa también a muchas mujeres, y no sé, Mabel, si alguna vez te ocurrió, que de repente esa energía masculina en nosotras o esa energía solar se nos baja un poco y de repente entonces nos sentimos como incapaces de hacer cosas, inseguras, nos cuesta decidirnos. Entonces, qué importante es saber que esos atributos masculinos también pueden estar dentro de nosotros para poder equilibrar. Y si lo trasladas al mundo afuera, bueno, nos encontramos de repente mujeres asumiendo roles más digamos, desde una energía más masculina y una competitividad que lleva a esa lucha que Mabel menciona. Y aparecen los extremos, aparecen extremos de, entonces no, ahora me toca a mí y Sí, te quitas tú o tú no, o no, o tu energía no la puedo reconocer, no la honro, o tengo resentimiento por lo que ocurrió en el pasado, por la historia como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, pero al final nosotros tenemos esa posibilidad de alcanzar un equilibrio interno que nos lleve a esa sanación
y que permita también ir como expandiéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte de las distorsiones es muy importante reconocerlas. Y, y te quería comentar algo más, Daniel y Mabel, que qué pasa cuando también, otro ejemplo que me llega cuando nos desconectamos de esa imagen positiva de cada una de las energías. Cuando traicionas esa energía femenina, o sea, cuando te alejas de la esencia de ser y estar, te conviertes en hacer, Puro hacer. hasta tal punto que terminas de hacer por los demás lo que los demás tienen que hacer. Yo levanto la mano, yo lo he hecho, me confieso, yo lo he hecho. Yo Pero O también. sea, también, Mabel, yo sé, es que nos pasa mucho a las mamás. Sí. Pero entonces o te dice, sea, ay no, ¿cómo es que dices tú? O sea, si empiezas, o sea, empiezas a hacer y a hacer y a hacer mucho y no dejas entonces que las demás integrantes de la familia hagan. hagan, exacto. Ok, Ahí estamos como ya. distorsionando o alejándonos del lado femenino que es ser y estar. Ah, Y pero mira, entonces Merly, ahí hay ajá. un punto importantísimo, porque entonces, si los hijos son masculinos, cuya naturaleza es hacer, y entonces la madre no los deja hacer tanto, entonces también allí ellos como que heredan de alguna manera esa distorsión, pero como hacia el otro lado. Precisamente quería tocar ese tema, te adelantaste, Ah, Daniel, precisamente, y eso es lo que nos pasa, y más si hemos pasado por una separación, por un divorcio o algo que nos ausente de esa imagen masculina para esos hijos. Entonces, sí, vemos a ese hijo varón, porque acuérdate, somos mujeres, ¿verdad? Ese es nuestro rol, nuestra naturaleza, y totalmente. queremos tratar de enseñarle a ese hijo varón ser varón. Y yo pasé por esa experiencia hasta que un día de verdad el Espíritu Santo me dijo, pero muchacha, si yo no te di testículo a ti, Exacto, ¿verdad? tienes Entonces te has mujer llevado esos testículos ¿a dónde? A la mente, y eso es lo que a ha la mente. pasado. Entonces la mujer, por la necesidad de sobrevivir, crea esos testículos para marcar eso, lo que es la energía masculina en la mente, y somos tan racionales, tan estructuradas, y queremos sobreproteger a ese muchacho, y no lo dejamos hacer, y cuidarlo, y entonces comenzamos Sí, a impartir que una incapacidad en ese varón. Yo acepto que yo cometí realmente por falta de conocimiento de esto con mi hijo, claro, imagínate. O sea, ¿ve? Y por ende, mi hija, al no ver a esa mujer, también le faltó mucho a Mm, ella. Por del eso yo lado estoy alzando la voz, y claro, por eso claro, estoy aquí, porque yo estoy trascendiendo toda esta información. Cuando hablamos de energía, energía es información. Y totalmente. y estamos tratando realmente de que se tome conciencia de esto. Y no quiere decir que el hombre que tuvo que criar a sus muchachitos solo, porque hay muchos casos así, y las mujeres que tuvieron que criar a sus muchachitos solo, eso sea bueno o malo, o que sucedió. No, Pero tenemos sí. ya que reconocer, ok, ¿para qué bando nos fuimos para poder sobrevivir? Porque estamos viendo consecuencias hoy en día en la sociedad de que, bueno, elijo mejor ser hombre porque por venganza o simplemente porque tuve la imagen de un hombre errado o viceversa. ¿No? Y Claro, no estamos claro. apuntando a nada, estamos apuntando precisamente a ese poder creador que tenemos cada uno, donde queremos que llegue al centro y llegue ese equilibrio y ese balance para poder expandir esa esencia Correcto, divina que cada uno somos. correcto. Daniel. Entonces, sí, entonces, claro, para tomar el ejemplo, pero es que me parece súper interesante. Y aquí van un poquito, unas preguntas hacia ustedes. Este, Oh, wow, entonces, nos no, tomaron. no, ah, Dios mío, Merly. tomó la energía A ver, Daniel, sí, suéltala. porque está esa madre, ¿no? Esa madre que, bueno, cuando sale a la calle, manifiesta una energía solar importante, cuando llega a la casa a lo mejor todavía la tiene, pero entonces en algún momento de la tarde-noche como que se hacen switch y entonces es más lunar, pero entonces si tiene hijos varones, entonces, claro, ella de tanto hacer, no los deja hacer a ellos, y entonces los muchachos, los varones, como que se acostumbran a que le hagan las cosas. Exacto. Entonces, pierden esa, esa identidad de la energía solar de hacer y hacer y hacer, sino que se acostumbran. Y entonces, claro, cuando ellos crecen y
digamos, ellos forman sus propias familias y todo esto, entonces como que están como que acostumbrados a que le hagan las cosas. Eso más o menos. Y cae entonces en lo típico que vemos comúnmente. Entonces, tú me tienes que hacer feliz. El hombre es, tú me tienes que hacer feliz. Tú me tienes que hacer feliz a mí. Ajá, tú me tienes que hacer feliz a mí. Y eso lo hablábamos en un segmento Exacto. anterior. Entonces viene eso, ¿no? La mujer, es que tú me tienes que hacer feliz a mí. Porque no ha habido identidad. Identidad de esa Sí. misma esencia. Merly, ¿qué te gustaría colaborar aquí? Porque No, tienes mira, dos. Mira, pero mira mi pregunta, Merly. ¿Qué pasa cuando, cuando los hijos son hijas y digamos, y hay una madre así que es, digamos, que maneja esa energía Mira, solar? manipuladora. Termina siendo una ¿Qué madre pasa? manipuladora, ¿Por qué? Merly. ¿Por qué? sí. No, y también le va a pasar que ese es el patrón de comportamiento de mujer que ella va a observar. Entonces lo va a trasladar hacia sus familias cuando ella haga también su familia o hacia su trabajo. Yo, O yo sea, que sería una quisiera mujer también con mucha energía hacedora, solar. sí, muy hacedora. Y la invitación a los que nos están escuchando es en qué se ven reflejados con esto que estamos conversando. No necesariamente Claro. tiene que ser en la casa, puede ser en el trabajo. Así es. Puede ser en el Pueden trabajo. ser en muchísimos roles que desempeñamos. Claro. Y cuando Mabel habla de identidad, yo quiero también destacar algo. En la esencia femenina, su naturaleza es autodefinirnos. O sea, y voy a dar otro ejemplo, porque de Claro, el repente ser. es el ser, es quién soy. Entonces, Exacto, es quien soy. cuando no nos definimos, entonces también quedamos a merced de definirnos por lo que otro diga. Y voy a poner un ejemplo clásico. Mabel, otro ejemplo clásico, que de repente, no sé, una pareja le pregunta el caballero a la dama, mira, vamos a comer, ¿qué te gustaría? ¿A Oh. dónde te- No, lo que tú quieras, lo que tú Sí, digas. sí. Entonces, primero, bueno, lo que yo diga, elige, no sé, vamos a comer hamburguesa, yo quería sushi. Entonces, pero como esa energía, ojo, Sí, yo digo energía femenina y aplica para hombre y mujer. Exacto. claro. Entonces, al no definir qué quiero, quedo a expensas de lo que otros definan o lo que otros decidan. Exactamente. Y yo apliqué eso con mi hijo y vamos a ver cómo es esto. Y viene mi hijo y me Ah, dice, mamá, quiero ir a comer hamburguesa. Y le dije, yo no te puedo llevar, pero es cerca. Bueno, ¿será que me bajo aquí o llego a la casa? ¿Qué hago? En otra época, yo le hubiese dicho qué hacer por esa energía claro, masculina de decir qué hacer. claro. Pero yo dije, espérate, autodefinición, acuérdate. Y yo vengo y yo dije, mira, yo no sé tú, pero Sí, yo llegaría a la casa y pediría un delivery. Yo. Entonces yo me definí y le di el espacio a él para que él decidiera claro. según lo que él considerara que era lo mejor. Y me pareció que era tan poderoso darme cuenta de eso porque yo digo, ¿cuántas veces ellos preguntan y yo de inmediato les digo qué hacer, casi en automático? Mm, Por estar en ese rol que, ojo, no digo que esté bien o mal, hay momentos para cada cosa, pero ujú. entendiendo que en esencia femenina es ayudar a que el otro se defina, empecé a ponerlo como más en práctica de una manera un poco más consciente. Y he Sí, visto los resultados. Porque después cuando no te defines, o sea, o te aguantas lo que decidieron o entonces empiezas a quejarte. Y vienen toda esa serie de problemas. Y bueno, tu risa, creo que tu risa me dice que sí, Pero claro. como que también tiene muchos cuentos. como que lo ha A vivido. ver, Daniel. Oh, sí, A sí, sí, ver, sí. Daniel. ¿Qué prefieres? Ah, o B? No, B. Ay, no, pero yo quería. Ah, ok. Precisamente hablábamos en un segmento anterior acerca de eso. Entonces el hombre queda programado a que todo lo que diga la mujer, eso es. Y agachar la cabecita. Y eso que dicen que nosotros somos la sumisa, ¿ok? Que nos Sí, obligan a ser sumisa. Pero realmente le hemos hecho mucho daño al hombre en eso. El hombre al final realmente es el que tiene que agachar la cabeza y hacer lo que la mujer diga. Por falta de conocimiento precisamente de esto que estamos hablando. ¿Cierto, sí. Daniel? Sí, y es que hay algo súper importante allí, Abel, que la energía solar es el hacer sin, de verdad, sin una base de ser, o sea, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás trabajando? ¿Sabes? Nos lleva precisamente a este nivel de orden que hay en el mundo. Eh, eh, sabemos que la historia de alguna manera ha sido como manejada, muy representada con las energías solares
y todos estos temas de conquistas en la historia, la conquista de las Américas, las conquistas, digamos, entre las Europas, han sido unas conquistas, basadas en fuerza, en donde pienso yo, muy en lo particular, que era necesario, o lo que se hizo para que eso ocurriera, es como que la energía solar eferveciera, ¿no? Digamos, como quitarle como espacios a la energía lunar, porque la energía lunar es mucho más consciente, más del ser. Creo que para que se hayan dado estas cantidades de guerras y batallas tan impresionantes, por lo menos la que vivimos, por ejemplo, en las Américas, cuando sucede el tema de la conquista y esta intersección de los mundos, creo que sí, se tuvo que bajar un poco el nivel de conciencia de la humanidad para que esto pudiera realmente ocurrir, porque si la humanidad hubiera estado, digamos, más consciente de esto que estamos hablando nosotros, de este balance que hay realmente en nosotros y que debe haber, tal vez no hubiera ocurrido. Tal vez no hubiera ocurrido, tal vez hubiera unos elementos de conciencia superiores, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, sí, puede haber sido algunos intereses que sí, que conocen de esto y que en algún momento como que desequilibraron a las sociedades un poco más hacia las energías solares para aprovechar el hacer sin ser, o sea, sin pensarlo mucho, sin sentirlo mucho, para llevar entonces a cabo este tipo de iniciativas, ¿no? Que bueno, que a la final, yo no quiero hablar de bueno y de malo, porque bueno, hay todo un orden en todo este tema, ¿no? Ahí hay una evolución entendiendo a la raza humana como realmente una entidad, ¿no? Pero yo en lo personal no tengo dudas de que eso haya sucedido en lo particular. O sea, es como un desequilibrio. Yo no sé si adrede o no adrede, en verdad, no sé, Merly, Mabel, pero indiscutiblemente que ha habido desequilibrio un poco más hacia la energía solar y estamos en el hacer. Entonces yo creo que ahorita, en estos últimos años, en estos últimos 30 años, ese despertar de la energía lunar en muchos, y que se ha representado también porque hay ahora hay mujeres que llevan organizaciones adelante y que son líderes y que todo esto, y que hay unos niveles de conciencia también en las familias, y que bueno, y miren lo que estamos ahorita nosotros, estamos hablando abiertamente de este tema. Yo como lo siento que vamos a mundos más equilibrados y mejores, realmente. Vamos. Y precisamente lo que ustedes mencionaban al principio, y principalmente tú, Merly, que esa experiencia que tuviste en ese sueño de la sanación. Se trata de esto, de sanar, es cortar ese cordón umbilical de esa energía, información, ¿verdad? Improntada generacional que traemos, porque inconscientemente nos hemos alimentado de esas creencias limitantes, de esas experiencias que estos antepasados traían y seguimos, y muchas personas que no están conscientes de eso se siguen alimentando inconscientemente de esta información. Estamos aquí para precisamente cortar ese cordón umbilical y conectarnos realmente al cordón umbilical de la vida, que es Dios, ¿cierto? Sí, ¿Y para qué es? Para sanar. Sabemos de que Cristo realmente, y esto es un punto muy personal mío, lo que voy a decir, me hago responsable de mis palabras. Yo siempre digo, Cristo no vino a salvar, Cristo vino fue realmente a traer esa integración, ¿verdad? ¿Y qué es la integración? Es abrazar, es amar, es esa armonía, esa paz, y esto es lo que es sanación. Porque cuando yo realmente reconozco esa expresión de Dios en mí, en esa parte muy femenina, ese Dios femenino en mí, ese Dios masculino en mí, esa fuente de vida en mí, yo sano, comienzo a equilibrar, yo sano, y sanando yo, sana mi generación, sana mis ancestros, sano mi entorno, ilumino. Ya dejo de ser esa enfermedad, porque toda enfermedad realmente es esa energía, es decir, información estancada que ha venido de atrás, y que nadie se ha hecho responsable. Y bueno, ya nos quedan 5 minutos, chicos. Merly. Absolutamente. Sí, Mabel, eso último que comentas ha sido ese proceso de ese transitar
al cual yo quiero invitar a las personas el día de hoy. Y cuando Daniel y yo conversábamos bueno, de un poco de la idea de esto, era decir, es verdad, no te puedes quedar todo el tiempo solo en ti. Es importante salir al mundo, expandir, mostrar esa luz, esos dones, esos talentos, llevarlo a la ejecútese a través de la energía solar y de la energía masculina, pero siempre es importante recordar, volver a nosotros, o sea, como regresar al centro, regresar a la esencia del ser, porque Sí, desde allí es donde se puede co-crear ese hacer con mayor sentido y con más propósito que lleve al mundo y a la sociedad a unos resultados diferentes de los que estamos haciendo. Y que completamente. puede, sí, y puede parecer abrumador, pero si cada quien se responsabiliza Ujú. de trabajar en equilibrar esas energías internamente, y pueden estar preguntando, ¿y cómo lo hago? Bueno, hay muchas formas. Cada quien va a encontrar la manera. Algunos lo hemos encontrado a través de las prácticas físicas, otras a través de la oración, a través de la meditación. Lo importante es colocar hoy esa intención de buscar ese balance interno y que a través de ese balance interior nosotros vamos a empezar a hacer una proyección del hacer y del ser y del hacer de una manera mucho más equilibrada, e internamente cada una de nuestras células va a recibir ese mismo mensaje, y aquellas células que estaban desequilibradas van a comenzar a equilibrarse y a entender que el mundo es balance y Ujú. que la energía masculina representada también afuera la honramos, así como honramos la energía femenina, y es el tiempo de integración y no el tiempo de mirar el pasado para traer mensajes de resentimiento, sino por Y el de contrario. juicio. Ujú. Sí. Ujú. Yo a Bueno, la Daniel, final, sí, voy a agregar un minutito. Yo creo que si nosotros abrimos nuestros lentes, ¿sí? Un poco más, y nos vamos dando cuenta en el día a día, qué estamos haciendo propio, digamos, para expandir y qué estamos haciendo para ser y para estar, y nos vamos dando cuenta eh, cómo nuestras energías solar y lunar entre ellas se van intercambiando en el día. Hay una parte de la mañana que a lo mejor somos muy lunares, a lo mejor entonces en la mañana después pasa, somos solares, porque eso va cambiando dependiendo de, bueno, de lo que uno va haciendo, de lo que uno le toca. Y uno lo va aceptando, ¿sí? Y cuando uno lo va concientizando, que uno dice, bueno, mira, a mí me toca ahorita, por ejemplo, qué sé yo, hacer una pintura, hacer algo. Y uno conscientemente dice, me voy a conectar con mi energía lunar, y para hacerlo con el trazo más espectacular, más bonito, más exacto, y luego lo voy a rellenar de colores y lo voy a pintar, pero con mi energía masculina. Ujú. Creo que, bueno, allí comienza la sanación, ese equilibrio que de verdad estamos buscando. ¿Y sabes algo? Como yo le llamo a eso, y eso lo puso el Espíritu Santo en mi corazón hace muchos años, eso es lo que es hacer el amor, porque es la Claro, expresión perfecta de Dios perfecta, en todo lo que realmente nosotros realizamos en nuestra vida. Y eso es lo que Papá Dios quiere, que realmente nosotros totalmente. expresemos su amor de muchas formas, pero para eso tenemos que tomar conciencia de este desequilibrio, de este conflicto que hemos traído de generación en generación, pero aquí estamos nosotros los valientes para decir, ¿sabes qué? Nos hacemos responsables de la información, Sí, tenemos señor. el poder porque Papá Dios nos ha puesto ese poder para transformarlo, y el día de hoy en las redes sociales de la emisora podrás encontrar a todos estos contactos si realmente te ha resonado esto, si reconoces que realmente aceptas el reto de sanarte y de sanar esta información en ti. Es que el orador que más te haya tocado, ahí tienes la información en las redes sociales, muchachos. ¿Sí? Me ha encantado, quedan totalmente invitados en Tertuliano desde el alma porque nos quedó cortito estos minutos. Gracias a ustedes, de verdad. muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. Jorge, Vale, Bueno, agradecimiento para Merlimar, para Daniel, vale. para Mabel. Y de verdad, muchas gracias por la colaboración que han hecho en este día, por este aporte tan maravilloso que nos han dado, que han dejado saber realmente dónde nos tenemos que posicionar, no dónde estamos, sino dónde tenemos que estar. Y yo creo que eso es lo correcto, eso es lo que tenemos que manifestar de ahora en adelante. Yo creo que es vivir mi vida
y no vivir mi vida en la vida de alguien más. Yo creo que lo más indispensable. Así es que bueno, muchas gracias y la invitación para el siguiente segmento, o sea que nos veremos en pocos minutos. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye. Gracias.